Muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a exponer sobre anatomía de la glándula mamaria. Esta es una introducción corta a lo que es esta área. Muy bien, dividí la exposición en estos segmentos que pueden ver acá. Y básicamente vamos a empezar diciendo que la glándula mamaria, en cuanto a su embriología, se deriva de una región anatómica llamada línea láctea que se extiende desde las regiones axilares primitivas hasta la región inguinal. Es aquí en esta línea donde prolifera el ectodermo y se forman las crestas mamarias. Estas crestas mamarias en todos los mamíferos van a dar origen a sus glándulas mamarias. Sabemos que los seres humanos contamos con 2 glándulas mamarias en general. Y este proceso se va desarrollando desde la sexta, octava, novena semana del desarrollo embrionario hasta el 5.º mes de la gestación. Y como pueden ver aquí en los esquemas, posteriormente a la formación de la línea láctea, las crestas mamarias se desarrollan en esa región e involucionan, quedando únicamente las crestas únicamente en el tercio superior de lo que será el tórax. Por lo tanto, es el sitio anatómico donde las glándulas mamarias se manifiestan. Pero es sabido que hay variantes anatómicas como el tejido glandular mamario ectópico, en los cuales parte de esas crestas mamarias no involucionan y puede haber tejido glandular mamario en toda la región donde la línea láctea se forma. Principalmente eso ocurre a nivel de las axilas, por lo tanto las glándulas mamarias accesorias son más frecuentes en esa zona. Como pueden ver acá en este otro esquema de la parte inferior, la glándula mamaria pues se va desarrollando en diferentes etapas como un primordio o un pequeño esbozo y que se va dividiendo y va formando ramificaciones. Estas ramificaciones forman, cuando ya es una glándula madura, forma un tipo de glándula llamada túbulo alveolares, o sea que tiene conductos y alvéolos. Los conductos se encargarán de conducir el producto de excreción, en este caso la leche, y la parte alveolar, que sería la parte glandular, pues de producirla. En cuanto a la macroanatomía de la mama, tenemos que saber que es un órgano par, normalmente, que para su estudio lo podemos dividir en cuadrantes con radios horarios de las 12, las 6, las 3 y las 9, con sus respectivos radios intermedios, que podemos dividirla en cuadrantes superiores, externo-interno, e inferiores, externo-interno también. También es importante conocer que tiene una prolongación axilar llamada cola de Spencer, y este es un sitio muy importante de valoración debido a que el tejido glandular mamario, cuando sufre involución debido a la edad, pues lo hace de forma regresiva, predominantemente en los cuadrantes inferiores y superior interno, y por último lo hace en el cuadrante superior externo y cola de Spencer. Por lo tanto, en este sitio, al ser el último en involucionar y tener mayor densidad de tejido mamario, es uno de los sitios donde con mayor frecuencia se asienta el cáncer de mama. Es también relevante mencionar que el complejo areola-pezón tiene sus características propias y se localiza normalmente en el centro de la mama, a la altura de la cuarta costilla aproximadamente, y es un área entre 2 a 2.5 centímetros. En general, la mama, ya su estructura glandular, se localiza sobre el músculo pectoral mayor y se encuentra a la altura entre la segunda a séptima costilla, pero esto puede ir variando con la edad y con el tamaño de la glándula. También es importante saber que hay diferentes tipos de glándulas mamarias, y debido a eso, pues
puede variar su forma y su posición. Normalmente, si trazamos una línea a nivel del pliegue inframamario, el pezón deberá quedar por encima de esta línea. Pero cuando se va dando la ptosis mamaria, que esto se ve a través de la edad, el pezón toma una dirección un tanto inferior. Y por eso la ptosis se divide en leve cuando el pezón intercepta esta línea, moderada cuando es inferior a ella y severa cuando lo sobrepasa en gran medida. Y en cuanto a su estructura interna, macroscópicamente podemos mencionar que la glándula mamaria la podemos dividir en planos, un plano superficial o premamario, donde se localiza principalmente la grasa, un plano mamario, que es donde se encuentra el tejido fibroglandular mamario en su mayor cantidad, es el plano intermedio, y un plano profundo o retromamario, que normalmente va a contener únicamente grasa. Hay una fascia premamaria y una fascia retromamaria. También es importante saber que la glándula mamaria de forma macroscópica posee lóbulos, entre 15 a 20 lóbulos. Estos lóbulos tienen una distribución radial, o sea que como los radios de una bicicleta se van acomodando a nivel periférico. Y a través de sus conductos galactóforos que están ramificados y luego se van uniendo cada vez más acercándose hacia el complejo areola-pezón. Entonces tenemos esta distribución a manera de un árbol. Lo importante de esto es conocer que los lóbulos no están separados entre sí, sino que están entrelazados, como pueden ver acá. En una misma región pueden haber partes del lóbulo que está adyacente y del que está localizado en ese sitio. Entonces esto es importante, sobre todo en los casos de neoplasia, en los que se da una afectación multifocal. Y cuando supera la afectación de un cuadrante, hablamos de una afectación multicéntrica, que sería un área mayor a 4 centímetros de afectación. En cuanto a la irrigación de la mama, es importante mencionar que es ampliamente irrigada por arterias de la pared torácica, principalmente la enumerada como 1 acá, la arteria subclavia, la arteria axilar, la arteria torácica descendente, la arteria mamaria interna y las arterias intercostales. Todas estas vasos le van a aportar un rico flujo arterial, y las venas pues acompañan a las arterias y reciben el mismo nombre. Aquí es importante mencionar que esta irrigación no solo acompaña a las arterias, sino que puede ser vía de diseminación del cáncer. Por lo tanto, es importante saber que el plexo venoso superficial periareolar drena predominantemente hacia la vena mamaria interna ipsilateral. En cambio, los planos profundos, ya sean superiores o laterales, lo hacen hacia la vena subclavia y a través de las venas intercostales al plexo vertebral. El plexo venoso vertebral es la vía de diseminación del cáncer de mama hacia el hueso y hacia el sistema nervioso central. En cuanto al drenaje linfático, pues también es de gran relevancia debido a que es una de las principales vías de diseminación del cáncer. Como pueden ver acá, hay un plexo linfático que normalmente acompaña al plexo venoso. Por lo tanto, si se observa un nódulo linfático afectado, por lo general siempre irá acompañado de una estructura venosa adyacente. Y como pueden ver acá, el plexo linfático periareolar tiene varios puntos donde puede drenar, en especial hacia la axila, a los ganglios axilares, es donde principalmente drena. Sin embargo, esto lo puede hacer también a los ganglios que son profundos al plano muscular
y también a los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna. Y algo que llama en especial la atención son estos pequeños vasos linfáticos que atraviesan de una mama a la otra, o sea, contralaterales, porque existen en escasa cantidad y esta es una de las vías de diseminación del cáncer cuando es contralateral. Y es importante saber que los ganglios linfáticos de la mama se estudian a través de los niveles. Los niveles ganglionares linfáticos de la mama, el punto de referencia que los divide es el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor, al dividir estos niveles, hace que los ganglios que son laterales a él, o sea, los axilares, se les denomina nivel 1. Y los ganglios que son profundos a su plano muscular serán nivel 2. Y los que son mediales a este plano serán los nivel 3. Toda esta área es infraclavicular, pero también se examinan los ganglios linfáticos supraclaviculares y no hay que olvidar los ganglios linfáticos de la cadena ganglionar de la mamaria interna. En cuanto a la histología de la glándula mamaria, es importante conocer que es una glándula túbulo-alveolar, o sea que tiene una porción glandular y una porción tubular. La evolución de la mama a través del tiempo varía. En la infancia únicamente se cuenta con el botón mamario, que su desarrollo final pues empieza con la pubertad. Y esto es importante saberlo porque el botón mamario no hay que confundirlo con un nódulo en aquellas pacientes adolescentes, porque si ese tejido se llegara a extirpar, la mama sufriría una involución. En cuanto a la histología, aquí podemos ver coloreados de mayor intenso, de un morado más intenso, las porciones alveolares. Aquí se encuentran las células glandulares encargadas de la producción láctea. Como pueden ver, está rodeado por espacios. Algunos de estos espacios son adipocitos que no se tiñen y otros serán conductos galactóforos revestidos de epitelio. Estos conductos galactóforos revestidos de epitelio poseen también alrededor células mioepiteliales que durante la lactancia, por efecto de la oxitocina, sufren contracción y ayudan a la producción y excreción de la leche. En esta pequeña imagen podemos ver cómo con una tinción especial se tiñen muy intensamente los núcleos y los aparatos de Golgi de las células glandulares. Y este es un esquema en el cual podemos ver cómo está organizado el parénquima de la glándula mamaria. La glándula mamaria, a grosso modo, su estroma está compuesto por tejido adiposo, tejido fibroso y tejido glandular. El tejido adiposo posee distribución en lobulillos y ya veremos algunos ejemplos. El tejido fibroso posee dos características principales. Está el tejido fibroso interlobulillar, o sea que se encuentra entre estas estructuras que parecen una raquetita. Este tejido fibroso interlobulillar es compacto y firme, le da mucha resistencia a la mama porque posee colágeno tipo 1. En cambio, el tejido fibroso intralobulillar y periductal es un tipo de tejido fibroso laxo. Este principalmente va a contener ácido hialurónico y va a ser menos resistente y más flexible, con la finalidad de que cuando estos lobulillos produzcan leche, estos conductos puedan distenderse, almacenarlo y poder excretarlo sin problemas. Esta unidad ductal lobulillar terminal es la unidad funcional de la mama. Esta pequeña imagen, como pueden ver, tiene un conducto terminal que tiene una porción extralobulillar y una intralobulillar. En el interior se encuentran los conductillos y también los acinos. Los acinos van a tener múltiples unidades ductales lobulillares agrupadas que serán las encargadas de producir la leche.
y es en este sitio donde principalmente asienta el cáncer de mama. Los cambios de la edad, pues, los veremos en base al crecimiento de la mujer principalmente, pero estos cambios son más evidentes a nivel de la pubertad. Entonces, en la etapa prepuberal hay escasos conductos cercanos al pezón y a eso le denominamos botón mamario, como les mencioné anteriormente. En la telarquía es cuando la mama empieza su actividad bajo la influencia de los estrógenos y progestágenos. Inicialmente se acumula líquido a nivel del tejido conectivo. En este caso, el ácido hialurónico es el principal acumulador de líquido y empieza a ramificarse todos los conductos galactóforos. Esto bajo la influencia de los estrógenos. Y veremos más adelante que los lobulillos responden al estímulo de la progesterona. Hasta la tercera década de la vida, la mama sigue en desarrollo. Por lo tanto, más o menos a esta edad es cuando la mama ya tiene sus características maduras. En cuanto a la lactancia, pues esta es una etapa especial que es la finalidad de las glándulas mamarias. Y como podemos ver acá, los estrógenos hacen que los conductos galactóforos se preparen para este momento. En cambio, la progesterona prepara los lobulillos. La prolactina es la que se produce en la adenohipófisis y junto a la oxitocina, de manera sinérgica, una hace que se produzca la leche y la otra que se excrete. La prolactina bloquea también la ovulación por antagonismo contra los estrógenos, ocasionando amenorrea. Y la oxitocina, al provocar la contracción de las células mioepiteliales, causa la expulsión de la leche. El principal estímulo para la producción de oxitocina es la succión del complejo areola-pezón. Y la leche humana, pues luego del parto, la madre puede tardar entre 1 a 3 días en empezar a excretar el calostro. La prolactina favorece la producción de leche, pero sabemos que los estrógenos en grandes cantidades pueden hacer que esto se suprima. Y en cuanto a la ginecomastia, tengo que mencionar que esta es una condición, es una patología de característica benigna en el cual hay proliferación de tejido fibroglandular mamario en el varón, lo cual hace que aumente el volumen mamario en ellos. Pero también existe la pseudoginecomastia, que es cuando tejido adiposo hace que las mamas en el varón aparenten tener más o tengan mayor volumen. Esta sería una clase aparte, pero es importante mencionar que desde el punto de vista radiológico tenemos 3 patrones en los cuales podemos mencionar el nodular, el dendrítico y el glandular difuso, y cada uno tiene sus características. Ahora, lo que más nos interesa de la clase, pues, es la anatomía radiológica de la mama, y para hacer esto, pues, voy a abordar 2 de las modalidades fundamentales para el estudio de la patología mamaria, iniciando con la mamografía. La mamografía es el único estudio aprobado a nivel mundial para el screening de cáncer de mama. Uno, porque es sensible para las calcificaciones, una de las formas de presentación de cáncer inicial o in situ. 2, porque es altamente repetible, o sea que se puede estar haciendo controles anualmente, es la recomendación actual, y sin ningún impacto lesivo demostrado hasta el día de hoy, porque la dosis de radiación es muy baja, y que es un método barato. Y aquí en este ejemplo que está marcado con las letras A, B, C y D, pues se ejemplifican los diferentes tipos de densidades mamográficas que hay. El A es el predominantemente adiposo, el B es el fibroglandular disperso, el C es el heterogéneamente denso y el D es llamado extremadamente denso. Antes se utilizaban porcentajes, decíamos que el A tenía menos del 25% de tejido fibroglandular mamario, el B entre un 25 y un 50, el C entre un 50 y un 75 y el D más de 75.
La última edición del BI-RAD, que es el sistema estandarizado de léxico para reporte y almacenamiento de imágenes de la glándula mamaria del Colegio Americano de Radiología, en su quinta edición del año 2013, ya no toma en cuenta estos porcentajes y hace énfasis más que todo en la clasificación en A, B, C y D. Y algo importante es que de las características radiográficas de la mama tenemos que mencionar que predominantemente la grasa de la mama será hipodensa y el tejido fibroglandular mamario será hiperdenso, haciendo el contraste entre ambos. La piel tendrá un espesor menor a 2 milímetros, que esto se hace una mejor valoración por ultrasonido, y también se evalúan la superficie de los músculos pectorales y los ganglios linfáticos. Es importante saber que la anatomía mamográfica nos permite estudiar las lesiones, localizarlas y tener una alta capacidad para orientar a los cirujanos cuando ellos tienen que operar. Entonces la glándula mamaria la podemos dividir en una mamografía en cuadrantes y en segmentos. Es estándar básicamente la proyección cráneo-caudal de la mama y oblicuo medio lateral en un estudio mamográfico de rutina, pero hay un sinnúmero de proyecciones complementarias que el radiólogo puede solicitar cuando necesita despejar alguna duda que estas dos proyecciones le dejen. Como podemos ver acá en la cráneo caudal, tendremos una separación por una línea media que va desde el pezón hasta la región retromamaria. Todo lo que esté sobre la línea será cuadrantes externos de la mama y lo que esté por debajo será los cuadrantes internos. Del control de calidad tenemos que mencionar que en una proyección craneocaudal es óptimo observar parte del músculo pectoral en la región retromamaria. No tenemos que ver pliegues y todo el tejido mamario debe ser incluido en la imagen. Esto depende mucho del tamaño de la mama, del tipo del equipo que estemos utilizando, y muchas veces es necesario fragmentar la imagen en dos partes. Por eso existe una proyección llamada de escote, por ejemplo, que nos ayuda a ver la parte del surco intermamario. Muy bien, aparte de eso, podemos dividir la mama en tres regiones, una premamaria, una mamaria y una retromamaria. La premamaria contiene una de las zonas peligrosas, que es la retroareolar, y la otra es la otra zona peligrosa es la región retromamaria. Aquí son zonas peligrosas porque son de difícil evaluación en algunas circunstancias. Y en la proyección oblicuo medio lateral, la misma línea que trazamos anteriormente que divide a la mama a la mitad, en este caso nos la va a dividir en cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores. Por lo tanto, si tenemos una lesión en el cuadrante superior, en la cráneo caudal, en el cuadrante externo, en la cráneo caudal, cuando la observemos en la oblicuo medio lateral, podremos definir si es el externo superior o externo inferior, dándonos una localización espacial. Del control de calidad en esta proyección, debo mencionar que una línea trazada desde el pezón hasta la superficie del músculo pectoral, perpendicular a su superficie, debe interceptar al músculo en una longitud de 2 centímetros al menos, antes de que el borde del músculo llegue al final de la imagen. Esto significa que toda la glándula fue incluida en la imagen. Otro de los parámetros de control de calidad es que el pliegue inframamario debe observarse. No deben haber pliegues cutáneos y el pezón debe ser tangencial a la piel, o sea, formar un perfil con la piel. No debe estar inmerso en el tejido fibroglandular mamario. Aquí son otros dos ejemplos que tenemos en los que nos hace énfasis en el pliegue inframamario, la línea que les mencioné anteriormente, y esta línea que vemos acá, cuando medimos la distancia que hay desde el borde de la imagen hasta el complejo areola-pezón y la comparamos con esta, no debe ser menor de 1 centímetro en comparación a esta.
esta línea de la craneocaudal debe ser casi igual a la línea trazada en la oblicuo medio lateral para que el control de calidad se dé. También es parte del control de calidad que las imágenes sean adecuadamente rotuladas. Siempre el lado de la imagen será colocado hacia la región axilar de la imagen. Se le coloca la fecha, la institución, el nombre completo de la paciente, el número de identificación, el tipo de proyección que se le está haciendo, si es craneocaudal, oblicuo medio lateral o una de las especiales, y debe incluir muchas veces el nombre o las iniciales del técnico y del radiólogo que la lee. En el caso de nuestra institución, todos estos datos son incluidos. Y en la parte inferior aparecen datos técnicos del equipo como la cantidad de radiación que da, el espesor de la mama. Todos esos parámetros son útiles porque forman parte del control de calidad. Puede ayudarnos a detectar si el equipo está descalibrado o no. En cuanto a la localización mamográfica de la lesión, como les mencioné, podemos utilizar los encuadrantes externos, superiores, o internos, inferiores o superiores. Y también los niveles, ¿verdad? Un nivel premamario, un nivel mamario y uno retromamario, o planos superficiales, intermedios y profundos. Y en cuanto al control de calidad, también esta imagen representa el fantoma del ACR, que es un método de control de calidad de los mamógrafos. En lo que se ejemplifican son grupos de imágenes radioopacas que el mamógrafo tiene que tener la capacidad de detectar, porque si no lo hace significa que no pasa el estándar de calidad y por lo tanto podemos estar menospreciando hallazgos en las imágenes mamográficas que nos harán no detectar lesiones sospechosas de pequeño tamaño. Entonces el primer grupo de imágenes, que son 6, son estas líneas y deben ser detectadas al menos cuatro grupos de ellas de forma total. De los grupos de puntos que representan calcificaciones diminutas, estas calcificaciones deben detectarse al menos 3 grupos completamente, al igual que las lesiones sólidas redondeadas que podemos ver acá. Entonces, para que el control de calidad se cumpla, se deben detectar 4 o más grupos lineales, 3 o más grupos de calcificaciones puntiformes, que son microcalcificaciones o lesiones sólidas. Y en cuanto a la modalidad del ultrasonido, tengo que mencionar que es un estudio complementario a la mamografía, principalmente esa es su utilidad. Nunca hacer un ultrasonido como estudio inicial en aquellas pacientes que son mayores a 40 años, y el ultrasonido como método de screening, como primer estudio, tiene sus indicaciones especiales. Casi siempre en personas menores de 30 años que no tienen factores de riesgo para cáncer de mama y que pueden presentar algún tipo de sintomatología infecciosa, puede ser, o alguna complicación de la lactancia. En cuanto a esta modalidad, tengo que mencionar que la unidad ductal o bulillar, al contener tejido estromal laxo, los conductillos y los acinos, estos 3 componentes tienen un comportamiento hipoecoico en la ecografía. Entonces, para hacer la comparación de la ecogenicidad mamaria, el punto de referencia de nuestra escala de grises será el tejido adiposo. Significa que nosotros vamos a regular nuestra escala de grises a conforme identifiquemos mejor el tejido adiposo. En base a ahí, el resto del tejido de la glándula será hipoecoico al tejido adiposo o hiperecoico al tejido adiposo, o puede ser isoecoico también. Hay que hacerle la valoración del tejido fibroglandular tanto en el modo B como en el modo Doppler. Y los equipos actuales, así como los que tenemos aquí en el Seguro Social, pues poseen la modalidad del MicroPure, que es sensible para detectar calcificaciones. Tenemos la vista panorámica, que nos ayuda a tomar imágenes extendidas del tejido. También la elastografía, que nos permite
orientarnos en cuanto a la dureza o la composición de ese tejido. Y básicamente lo que veremos representado en la imagen ultrasonográfica será estas imágenes a forma de árbol, que son ramificadas como una raqueta pequeña, que representa las unidades ductales lobuliares y que su tamaño normal puede ser de 2 milímetros. Aquí tenemos ejemplos en los cuales el tejido fibroglandular mamario tiene esta ecogenicidad que es hiperecogénico y en el interior puede haber grasa atrapada que simula nódulos. La técnica descrita para quitarnos esta duda a través del ultrasonido es desdoblar en la imagen y tendremos que ver que la grasa tiene continuidad con el resto del tejido adiposo de la mama. También es importante saber que los nódulos o los lobulillos de grasa, al momento de ejercer compresión, tendrán una disminución de al menos 30% de su diámetro anteroposterior. Y los lobulillos de grasa también son divididos por tabiques fibrosos hiperecogénicos, que los dividen de lado a lado. Estos son características ecográficas de la grasa normal. En cambio, cuando se trata de un nódulo verdadero, veremos que no se comprime y en lugar de eso, cuando ejercemos la presión, indenta el tejido mamario adyacente, en este caso hacia la región retromamaria. En especial, la valoración del complejo areola-pezón tiene un gran significado porque a este nivel, como podemos ver en este corte histológico, los conductos galactóforos se unen y forman senos galactóforos. Por eso hay menos orificios a nivel del pezón que conductos galactóforos, porque estos se unen antes de llegar acá. Se dice que en un radio de 5 centímetros adyacentes a este complejo no hay unidades ductales lobuliares y por lo tanto el cáncer de mama es infrecuente a este nivel y es más frecuente hacia el nivel periférico donde ahí predominan los conductos, los lobulillos. Sin embargo, puede haber cantidades pequeñas de unidades ductales lobuliares a este nivel, como podemos ver acá. Y estos círculos punteados y las cabezas de flecha blanca nos señalan que los conductos a medida se van acercando al pezón, pierden su configuración radial y se tornan más paralelos a la superficie de la piel. Por lo tanto, la técnica ecográfica para su valoración incluye tanto el abordaje lateral en el cual se comprime el pezón y trata de seguir el trayecto de los conductos y del seno galactóforo, porque pueden haber pequeñas lesiones intraductales que si no hacemos esto, se nos escapan. También es importante mencionar que se puede hacer uso de una almohadilla de gel a este nivel. Podemos hacer una técnica en la cual comprimamos el complejo areola-pezón con un instrumento, podría ser un bolígrafo, o la técnica bimanual en la cual nos ayudamos para comprimir esta área contra el transductor y tener una mejor valoración. Como podemos ver acá, la almohadilla de gel nos da una mejor visualización de lo que es el pezón y la región retroareolar. Y como podemos ver en esta imagen, el pezón puede ser prominente. Hay que evaluar toda su interior. Este puede tener una configuración plana y una configuración invertida. Por eso es importante mencionar que el examen físico es una de las partes fundamentales del examen de la mama. Y estas otras imágenes son para representar que el complejo cutáneo de la mama se valora mejor. Con la ecografía, su espesor normal es de 2 milímetros, a excepción del pliegue inframamario y el complejo areola-pezón, en el cual puede ser ligeramente mayor. Está inmediatamente por debajo a este complejo cutáneo el tejido subcutáneo graso, representado por esta G, y en este caso pues tenemos una lesión que en el caso de esta paciente fue un cáncer, pero puede aportar en cuanto a los estudios. Y por último, en esta imagen tenemos representado
parénquima mamario con su tejido fibroglandular mamario, su tejido graso, la piel, la región retromamaria, el músculo pectoral anterior, mayor, perdón, la pared torácica y la pleura. Y como podemos ver acá, el foco del ultrasonido hay que regularlo para que sea el punto de interés. La técnica ecográfica y tanto la técnica mamográfica son clases aparte, pero he mencionado algunos de los puntos básicos. Y acá, pues las flechas nos indican las unidades ductales lobulillares, cómo se van uniendo sus conductos, formando conductos galactóforos que se van volviendo prominentes y hasta que forman los senos lactíferos en la región retroareolar, y eso sería la configuración anatómica normal de la mama en un ultrasonido. No hay que olvidar la evaluación ecográfica de la axila, es altamente importante, donde podemos detectar linfadenopatías, ganglios centinela, en aquellos casos de cáncer de mama, que nos indiquen que hay una diseminación. Y nos ayuden a determinar si hay extensión o no de la enfermedad o sospecharla, porque en la actualidad el estudio más indicado para extensión del cáncer de mama y estadificación es la resonancia magnética. Sin embargo, hay que explotar totalmente las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y como podemos ver acá, los ganglios linfáticos en general tienen una forma arriñonada, son de forma ovalada, son más largos que anchos, están en posición paralela a la piel, tienen una relación corticoiliar en la cual el hilio es graso y perecogénico prominente, su vascularidad es central y hay una clasificación que es denominada BRN, en la cual le podemos ir dando algún factor predictivo o un valor predictivo de malignidad de acuerdo al espesor de la cortical. Hablamos de BR1 cuando la cortical es menor de 1.5 milímetros, BRN2 cuando es menor a 2.5 milímetros, y estos tienen valores predictivos negativos para cáncer de 98 y 94% respectivamente. El BRN3 corresponde a aquellos ganglios cuya cortical está entre 2.5 a 3.5 milímetros y tienen un valor predictivo positivo para cáncer de 40%. El BRN4 es cuando existe un engrosamiento cortical, ya sea focal o total, mayor a 3.5 milímetros, pero aún visualizamos el hilio. A este le damos 70% de valor predictivo positivo para cáncer. Y el BRN5, aquel que tiene un engrosamiento mayor de 3.5 milímetros, pero no identificamos el hilio graso. Por lo tanto, hay un reemplazo total por células sospechosas, y esto tiene un valor predictivo positivo para cáncer de 90%. También en la región axilar tenemos que observar los vasos sanguíneos, en este caso la vena axilar, su arteria, inmediatamente superior a ella estará el pectoral menor, y superior al pectoral menor sabemos que va el pectoral mayor. Evaluar el tejido celular subcutáneo y la piel. No olvidar los ganglios supraclaviculares y los ganglios de la cadena ganglionar mamaria interna. Pues básicamente eso ha sido la revisión del tema, y me gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Muy buenos días, Edgar. Me gustó mucho su clase, muy didáctica, la verdad. Son pequeñas aportaciones las que les voy a realizar. Usted mencionó de que más o menos, o sea, la formación de la mama se forma a través de las crestas mamarias, ¿verdad? Eso es importante recordar que a veces pues no involuciona todas las crestas mamarias y nos pueden dar pezones supernumerarios o polimastia. Y en uno de los sitios frecuentes donde va a generarse una mama accesoria va a ser en la región axilar, que esta va a ser la causa más frecuente de asimetría, o una de las causas frecuentes, perdón, de asimetría de densidad. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. También usted mencionó acerca de la unidad ductal, de la mama, que como todos nosotros sabemos, responde a estrógenos, y
al responder a estrógenos, la mama en la lactancia tiene respuestas pues diferentes y a esta estimulación hormonal puede llegar a favorecer la formación de galactoceles. Otra cosa que usted mencionó fue las regiones, que es importante también conocer que hay una región premamaria, una mamaria y retromamaria, y que la región retromamaria siempre se evalúa mejor por mamografía. Y bueno, esos son mis pequeños aportes. Y otra cosa que usted mencionó es acerca del óvulo de grasa que se puede confundir con un nódulo, que también a veces pues es muy difícil valorar, y otra cosa que se pueden confundir también son como ya que estamos hablando de anatomía de mama, es la mama accesoria, ¿verdad? Que se puede confundir también como un nódulo hipoecoico y siempre debemos de tomar en cuenta. Y bueno, esos eran mis aportes, Edgar. Muchas felicidades, su clase estuvo muy buena. Gracias, Excelente. doctora. Edgar, otra cosa que les quería comentar era lo que usted mencionó, es acerca de los niveles ganglionares. Usted muy bien mencionó que hay 3 niveles de ganglionares que generalmente se evalúan y que no se debe faltar la mamaria interna, ¿verdad? Y esto es importante, identificar el ganglio centinela en una paciente que hay AICA, debido a que el factor pronóstico está determinado en si hay extensión o no, y eso también va a determinar el proceso quirúrgico de la paciente. Y como usted bien lo recordó, que son nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿verdad? Y inferiores y laterales a la mama, que son nivel 1, nivel 2 retropectorales y supraclaviculares. Bien, eso era todo mi aporte. Gracias, doctora. Bueno, quería también compartir con ustedes que en cuanto a algún detalle anatómico importante, por ejemplo, uno dice pared torácica. Si un cáncer de mama afecta a la pared torácica, estamos hablando que afecta músculos intercostales, músculo serrato anterior, costillas, o invade ya pleura o pulmón, ¿verdad? Pero los músculos pectorales mayor y menor no son considerados pared torácica. Entonces, un tumor de mama que invada el músculo pectoral mayor, no se le cambia el estadio por ese factor, porque el músculo no es considerado parte de la pared. Únicamente quería hacer esa mención, gracias a que la doctora me hizo el recuerdo. Y otra cosa también es la piel, que como usted dice, en la valoración de ultrasonido es como de lo más difícil, ¿verdad? Porque a veces hay que formarle ese almohadilla de gel, es como un poco difícil, pero siempre es importante valorar el pezón y la piel, debido a que hay afectaciones de la piel, por ejemplo, la enfermedad de Payet. Entonces, a veces es una enfermedad eritematosa que, si bien ha sido descrita como benigna, en un 50% también se puede asociar a carcinoma, ¿verdad? Entonces, también es una forma de manifestación de mama. Y bueno, eso. Buen día, excelente clase, Edgar. Solo quiero mencionarles de que, bueno, actualmente, ¿verdad? Existe también un subgrupo de personas de que, digamos, por estas cuestiones de la identidad de género y un montón de cosas, hay personas trans que ellos se ponen hormonas y ellos pueden incluso llegar a desarrollar estas fases del desarrollo mamario que se dan generalmente en la adolescencia. Sin embargo, nunca llegan a desarrollar una glándula mamaria como tal, porque no van a desarrollar aquel apartado de los lobulillos, únicamente van a tener una proliferación tubular y van a tener un aumento en el volumen de las mamas, pero porque o sea, el tejido está ahí, pues, está ahí, y al ser estimulado por las hormonas, estos
va a proliferar, pero solamente va a proliferar la primera parte del desarrollo, o sea, solamente va a haber una proliferación tubular y un aumento de volumen. Estas personas jamás van a llegar a tener una glándula mamaria como tal. Y bueno, eso lo menciono porque en una ocasión que estaba ahí en Radiographic me llamó la atención y la verdad que incluso le consulté a la doctora Ortega y ella creo que solamente dice que ha atendido una persona. Entonces, ahorita a medida vamos avanzando en esta era, podríamos en un futuro, nada quitaría de que haya más casos al respecto. Gracias, Edgar. Gracias, Luis. Felicidades, Edgar, muy bonita clase. Yo creo que habría mucho que aportar. Felicidades a todos los que compartieron sus conocimientos y si no hay más